Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de LegalCast, el podcast sobre derecho y tecnología de la Escuela de Negocios de ESAN. En esta oportunidad los saluda Abel Reboredo y vamos a conversar con el doctor Miguel Morachimo, quien es profesor del diplomado en Derecho y Nuevas Tecnologías. Bienvenido, Miguel. Hola, Abel. Muchísimas gracias por estar nuevamente, por tenerme nuevamente en tu programa y hola a todas y todos nuestros amigos de ESAN. Muy contento de estar aquí. Miki, en esta oportunidad te hemos invitado porque queríamos conversar contigo acerca de este tema que está sucediendo en los últimos meses en redes sociales y en Internet relacionado con el bloqueo de cuentas de algunas personalidades extranjeras, peruanas, y el bloqueo de algunas aplicaciones también. Para empezar, de repente, me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que ha estado pasando y por qué las redes sociales, o cuáles son los argumentos que las redes sociales y los proveedores de servicios de hosting han estado utilizando para dar de baja cuentas en las redes o para dar de baja aplicaciones. Sí, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, claro. Las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, bueno, incluso si lo quieres ver así, probablemente WhatsApp, o Instagram, son empresas. Y al ser empresas, tienen sus propias reglas, ¿no? De la misma manera en la que un centro comercial o probablemente un parque de diversiones en Perú tiene ciertas reglas sobre qué se puede y no se puede hacer en el centro comercial, qué se puede y no se puede, cómo se puede ir vestido, etcétera. De la misma manera, estas plataformas siempre han tenido reglas que para nosotros los abogados se llaman términos del servicio, ¿no? Esto que y describen, son contratos que describen la relación que existe entre la empresa y el usuario de esta red social. Estas reglas, entre otras cosas, describen también lo que puede y no puede hacer un usuario. Ahora, clásicamente, por ejemplo, casi desde que se inventaron estas redes sociales, se pusieron en esos términos de servicio cláusulas relacionadas con derechos de autor, por ejemplo. Esa es la razón por la cual si un usuario comparte, por ejemplo, la última película de Spider-Man o la última película de no sé, de los Avengers, a través de Twitter o a través de Facebook, es muy probable que ese contenido sea dado de baja. Sea dado de baja porque va en contra de los términos del servicio, que dicen no puedes compartir nada que no sea de tu propiedad, ¿no? Así como han existido reglas sobre derechos de autor, progresivamente, conforme hemos venido más usuarios a las redes sociales, se han empezado a incluir otro tipo de reglas. Reglas, por ejemplo, sobre cierto tipo de contenido considerado extremo. Imagínate imágenes que muestren contenido demasiado gráfico, violento, crueldad de animal, o imágenes que inciten que resulten ofensivas a cierto grupo religioso, etcétera. Conforme han ido evolucionando las redes sociales, han ido poniendo reglas distintas, ¿no? Y ahí tú te puedes dar cuenta incluso cómo cada red social es casi un producto de su cultura y de su generación y de su geografía, ¿no? En las redes sociales de Estados Unidos, por ejemplo, todo el tema del discurso del odio y de los grupos protegidos, los grupos especialmente protegidos, está muy cuidado. Piensa en una red social como TikTok, por ejemplo, en donde aunque no lo creas también tiene sus propias políticas de moderación de contenidos y ahí incluso está medio prohibido hablar de los sistemas políticos de otros países, ¿no? TikTok es una red china, entonces ellos cuidan mucho también eso, ¿no? Eso también es una forma de moderación de contenido. Entonces, las empresas de plataformas tecnológicas siempre han establecido reglas de moderación de contenidos, para bien o para mal. La razón por la cual lo han hecho es variable, es variada. La primera es una razón de negocio. Ni tú ni yo quisiéramos estar en una red social en donde cualquiera puede decir cualquier cosa, porque entramos y de pronto entonces hay anuncios de Viagra y de pronto entonces como que hay no sé, spam de que te venden réplicas de zapatillas y un montón de contenido. Imagínate genuinamente un río de contenido no moderado.
Entonces, número uno, desde un punto de vista de modelo de negocio, es muy importante que las empresas ofrezcan una experiencia consistente a sus usuarios. Tú entras a Instagram y todas las fotos son bonitas, todas las fotos son artísticas, ¿no? Eso es lo que ellos buscan. Las empresas cuidan mucho esa experiencia consistente y la herramienta que tienen para cuidar esa experiencia consistente son algoritmos que lo que hacen es implementan políticas de moderación de contenido y de preferencia de contenido. Esa es la primera razón, modelo de negocio. Segunda razón es porque finalmente, al ser un negocio y ser una empresa, ellos tienen libertad de empresa de poder establecer sus propias reglas. Ellos sienten que genuinamente no le deben nada a nadie y que cada que nosotros entramos a alguna de estas redes sociales y decimos A o B, finalmente son ellos quienes están en la posibilidad de decirnos, sí, está bien que tú digas esto o está mal que tú digas esto y yo te puedo decir, este contenido no lo puedes difundir, etc. Las razones son muy de libertad de empresa, pero finalmente es una expresión de cómo funciona nuestro mercado, ¿no? Estas empresas han invertido en poner este producto, funciona de cierta manera y nos dan ciertos permisos que nosotros hemos consentido, además, a través de los términos y condiciones, y no hay mucho espacio para reclamo. Esa es, digamos, la teoría general según la cual las empresas pueden moderar contenidos de sus usuarios. De acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos frente a una relación entre privados, ¿correcto? Entre el usuario y la empresa. Entre el usuario y la empresa. Y entonces lo que tenemos es que, en teoría, la empresa tiene la facultad de decidir qué contenidos son los que circulan por su aplicación y qué contenidos no pueden circular por su aplicación. Uh-huh. En los últimos meses hemos visto que esto ha llegado a las noticias, a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Porque se han estado bloqueando cuentas de personalidades, tanto en el Perú como en el extranjero, y la gente ha empezado a preocuparse porque nos dicen que esto es una violación a la libertad de expresión. ¿Qué piensas tú respecto a esta aseveración? ¿Se puede hablar de libertad de expresión cuando estamos en una relación entre privados, como tú mencionas? ¿O por el contrario, podríamos decir que al ser las redes sociales casi el medio a través del cual nos comunicamos, o uno de los principales medios a partir de los cuales nosotros podemos propagar nuestras ideas, el hecho de que se me bloquee en una red social implicaría que me estén afectando mi libertad de expresión? ¿Qué opinas tú al respecto? El tema de una red social bloqueando o castigando un contenido a menudo es como un prisma en donde, dependiendo de dónde estés parado y dependiendo de cuáles sean tus sensibilidades, te va a parecer bien o mal. En mi trabajo como en derechos humanos y tecnología me toca conversar con muchas personas que tienen distintas posiciones al respecto. Hay quienes piensan, por ejemplo, en un debate como el de las noticias falsas y la desinformación. Todo el tiempo yo converso con personas que me dicen, las redes sociales están quedándose dormidas y mira toda la información que está pasando por las redes sociales, este remedio, que ahora va a haber un golpe de Estado, que ha pasado esto, lo otro. Alguien tiene que ponerles un pare, porque mire el caos que va a suceder, ¿no? O sea, mira algo como lo que ha pasado hace unas semanas en esta gente que ha entrado al Capitolio de Estados Unidos, el Congreso, que en buena cuenta alimentada por el combustible de la desinformación en línea, ¿no? Entonces mucha gente dice, las redes sociales tendrían que hacer algo. Y hay por otro lado personas que dicen, yo creo que las redes sociales están pasando. O sea, la vez pasada he puesto una foto mía haciendo tal cosa y le han dado de baja. O la vez pasada yo he estado difundiendo esto que me parece importante de mi movimiento social, mi movimiento ambientalista, mi movimiento animalista, y le han dado de baja, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que nunca nada que hagan las redes sociales va a ser universalmente bien aceptado. Pero ya entrando a la pregunta de si lo que las empresas de redes sociales, al momento de moderar contenidos, impacta o no en el ámbito de protección de nuestra libertad de expresión, de nuestra como usuarios, la respuesta se tiene que dar dependiendo del país y del contexto en el cual se evalúe. En Estados Unidos, en donde la libertad de expresión, por ejemplo, a menudo es un derecho, a través de la primera enmienda, es un derecho que solo se puede invocar respecto del Estado, ¿no? Dice, el Estado no puede dar ninguna ley que viole la libertad de expresión, que viole la libertad de las personas de decir, pensar, etcétera. Casi todos los esfuerzos legales, judiciales, que se han hecho por parte de usuarios, llevando a un tribunal, a una red social y diciéndole, oye, tú al darle de baja este contenido, me has violado mi libertad de expresión,
casi todos han sido infructuosos, porque se ha considerado que no hay suficiente nivel de daño, que no se ha podido probar el daño, esto, y, y más o menos esa es la razón por la cual las empresas en Estados Unidos continúan haciendo lo que hacen, porque sí, están legalmente protegidas para hacerlo. En otros países, de otra tradición jurídica, como en la tradición jurídica europea, que es la misma que nosotros tenemos, existe una teoría distinta sobre los derechos humanos, en donde se reconoce que los derechos humanos no solamente son una obligación del Estado hacia las personas, sino también son una obligación entre personas, ¿no? Eso se llama la teoría, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es una teoría que se ha acogido en nuestro país también. Hay algunos casos ya en Alemania y en Austria en donde se ha hecho lo mismo. Se ha llevado a un tribunal a Facebook o a YouTube y se les ha dicho, oye, tú, al darle de baja este video, al darle de baja este post, lo que has hecho es has afectado mi libertad de expresión y han hecho algo equivalente, digamos, a un amparo en nuestro país, un proceso constitucional. Y en esos casos, las cortes han reconocido que sí ha habido una afectación a la libertad de expresión y han han ordenado que se reponga el contenido, etcétera. Estos casos todavía están circulando los primeros niveles jurisdiccionales en nuestros países, con lo cual no se puede hablar de un precedente continental. Pero en definitiva sí nos sirve de un espejo muy interesante, porque en nuestro país tenemos múltiples ejemplos en sentencias del Tribunal Constitucional en donde se ha reconocido que los clubes, que tal o cual empresa, etcétera, tiene que reconocernos nuestros derechos fundamentales. Entonces va a ser bien interesante la pregunta cuando llegue de hasta qué punto una empresa de redes sociales tiene que reconocernos nuestros derechos fundamentales o no, en particular la libertad de expresión. Y yo, si tú me dieras ese caso, yo creo que lo que tendría que analizarse no es exclusivamente decir, mira, porque Facebook le dio de baja tu contenido, inmediatamente censura, inmediatamente afectación a la libertad de expresión, sino como cualquier buena controversia constitucional, tú tienes que tener en cuenta múltiples elementos. Tienes que tener en cuenta el contenido esencial del derecho alegas que está siendo protegido. Tienes que tener en cuenta si es que existía o no una medida menos gravosa para hacerlo a cabo. Tienes que tener en cuenta también qué tanto, imagínate, si yo como profesor y como estudiante, como estudioso de estas materias, yo escribo una columna en mi Facebook, ¿no? Si Facebook le da de baja, yo realmente me quedo sin voz, realmente me quedo sin la capacidad de poder llevar esa columna a otros lados, ¿no? No existen otros lugares donde yo lo hubiese podido poner. Entonces, cuando llegue ese caso, yo creo que va a ser bien interesante ver los matices del caso y va a ser muy difícil que de ese caso podamos extraer una regla general, porque yo creo que la decisión que se tome en ese caso va a estar muy dibujada por los aspectos particulares de este caso, ¿no? Hay gente que está tratando todo tipo de casos en otros países similares a este, porque en definitiva, esto es una situación que no deja contento a nadie, ¿no? Hay quienes dicen las empresas no deberían de darle de baja nada que no sea legal, ¿no? Pero, por ejemplo, el contenido para adultos, la pornografía es legal en nuestro país y en buena parte de Occidente. No obstante, no está permitida en muchas plataformas de redes sociales. Hay algunas en donde sí, por ejemplo, en Twitter está permitida y en Facebook no. Entonces, si nosotros simplemente hacemos que las políticas de moderación de contenido sean equivalentes a las políticas de discurso legal o no, sería bajar la valla muchísimo. O sea, la publicidad comercial es una forma de libertad de expresión, pero hay muchas empresas que dicen, oye, no quiero que tú andes vendiendo pilas y no sé, remedios, etcétera, en mi red social. Eso no es para la razón por la cual yo lo he construido. Entonces, yo creo que la pregunta de si la actividad de moderación de contenidos, genera o no la libertad de expresión, es una pregunta que tiene argumentos a favor y en contra. De hecho, en mi clase, en el diploma, toma toda la clase, todas las 3 horas, toma destripar cada uno de los argumentos, porque incluso por donde sea que vayas, hay más preguntas que surgen, ¿no? Incluso si dices ya que respeten la libertad de expresión, te preguntas qué libertad de expresión, porque hay países que tienen otras sensibilidades respecto a la libertad de expresión. Piensa en los países, no sé, que ponen la religión como parte de su Estado, entonces ellos son muy sensibles respecto a ciertas manifestaciones pictográficas o ideológicas, etcétera. Entonces hay mucho pan por rebanar, pero yo creo que no es un caso de abierto y cerrado. Y esto me hace acordar, simplemente para terminar,
muchas veces en el pasado, por ejemplo, se ve mucho este caso, ¿no? Un periodista o un columnista manda su columna a un periódico y el periódico se la rechaza, ¿no? Por razones X. Y este columnista siempre grita censura, siempre grita violación a la libertad de expresión, pero nunca se construye un caso al respecto. Y nunca se construye un caso al respecto porque el periódico, más allá de que esté bien o mal, que le haya, esté bien o mal éticamente, el periódico es libre de elegir qué publica y qué no publica, ¿no? Y yo creo que en el fondo hay un ejercicio, eso es un ejemplo quizás un poco burdo, pero en el fondo las empresas de redes sociales tienen este superpoder de elegir qué dicen los usuarios y qué no dicen los usuarios y todavía no saben cómo apretarlo lo suficiente. Hay empresas que parecen estar incómodas con apretarlo, ¿no? Si tú lees lo último que está haciendo Facebook, por ejemplo, a mí me da la impresión de que Facebook ya no quiere tener ese poder. Cosas como el Oversight Board que ha creado, que es esta suerte de junta de supervisión que revisa los casos, es un ejemplo de hasta qué punto Facebook ha decidido que ha creado un monstruo que ya no puede alimentar y está tratando de dárselo a otra persona para que sea un tercero quien le diga qué hacer y qué no hacer, sin necesidad de caer en los tribunales de cada país, porque si van a los tribunales de cada país eso sería todavía un caos, porque tendrías Inmanejable. 150 o 180 estados diciéndote qué es lo que permites y no permites. Claro, lo que estaría pasando sería que están tratando de tercerizar la decisión, ¿no? Que es más o menos algo parecido a lo que se decía en Europa, en algún caso de estos, no sé si en el de Alemania, que las redes no tenían por qué ser los policías del contenido, ¿no? Y que más bien debieran dejar esa función a una autoridad o a un tercero, ¿no? Hay dos temas más relacionados con este asunto que también quería comentar contigo. Uno es la resolución 230, ¿no? La norma esta 230 del acta, de la ley de decencia de las telecomunicaciones, ¿no? Que básicamente libera a las redes sociales de la responsabilidad respecto de lo que se publique en sus plataformas, siempre y cuando no actúen como editores, ¿no? Algunas personas han salido diciendo que al moderar contenido, las redes sociales están comportándose como editores y por lo tanto están dejando de tener la protección o deberían dejar de tener la protección de la sección 230, ¿no? Ese es otro de los argumentos que se está usando para luchar contra este monitoreo o moderación de contenido. Hay otro argumento también que he escuchado hace poco en un podcast, es que hay algunas personas o empresas que están empezando a ir por el lado de abuso de posición de dominio. Porque yo hago negocio en YouTube, mi cuenta tiene 1 millón de suscriptores y gano X plata mensual, y YouTube me ha cancelado mi cuenta en un claro abuso de posición de dominio que me impide hacer negocios. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos puntos, ¿no? El tema de la 230 y el tema del abuso de posición de dominio que se está pretendiendo atribuir en estos casos? Sí, la norma de la sección 230 es una norma que aplica solo para proveedores de Estados Unidos. Esto está puesto en el código de Estados Unidos y básicamente es una norma de puerto seguro, en virtud de la cual se le da esta inmunidad a las empresas de contenido generado por usuarios para que esas empresas no resulten responsables del contenido que sus usuarios generan, pese a que pasa por sus plataformas y pese a que está alojado en sus servidores, ¿no? Pensemos cómo sería Internet si es que Facebook o Twitter serían responsables de todo lo que sus usuarios dicen. O sea, realmente los usuarios dicen de todo. Entonces, como sus usuarios dicen de todo, en los 90s se vio esta dicotomía, ¿no? Es decir, o por un lado, los hacemos 100% responsables de todo lo que sus usuarios dicen y por ende, probablemente van a tener que aprobar todo lo que sus usuarios publiquen y probablemente eso va a ser un embudo increíble, ¿no? O sea, genuinamente en los 90 no existían las redes sociales como las conocemos, pero se vio la oportunidad de crecimiento de la Internet a través del contenido generado por usuarios. Dijeron, no, esto tenemos que dar una regla para que esto pueda continuar creciendo. Y esta regla fue esta regla de inmunidad, en virtud de la cual las empresas de redes sociales están exceptuadas de esta responsabilidad solidaria objetiva por lo que sus usuarios digan, siempre y cuando las redes sociales no genuinamente intervengan en ese contenido, no lo cambien, no actúen como editores del contenido, ¿no? La sección 230 es una de las normas más raras de estudiar, es muy corta, pero está llena de matices, y una de las cosas que hace la sección 230 es que sí le da, o sea, deja abierta la posibilidad
que y las empresas intermediarias moderen parte del contenido. O sea, le dio esa flexibilidad, ¿no? Y entonces es esta cosa en la que yo te digo, tú puedes moderar el contenido, pero no lo puedes cambiar, no lo puedes editar, porque si lo editaras, sí perderías la inmunidad que molesta a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, el año pasado, cuando le cerraron o le eliminaron o le pusieron algo a los tweets de Trump, Trump inició, o sea, le pidió a la Federación, a la Comisión Federal de Comercio, a la FCC, que inicie una investigación sobre las redes sociales y sobre hasta qué punto esta inmunidad de la sección 230 estaba sirviendo todavía para los propósitos que se diseñó o no, porque él pensaba que estaba siendo esto eliminada. Pero solo para que lo veas, hay mucha gente que piensa que generalmente la sección 230 ha creado Internet, que si no existiera esto, no tendríamos Internet. Y hay algo equivalente para derechos de autor que también se estudia, que es esto, la sección 512, que es lo mismo. Mientras tú no edites contenido generado por usuarios, no eres solidariamente responsable de las infracciones de derechos de autor que cometan tus usuarios. Entonces, no sé, me parece un debate interesante, me parece demasiado tópico en Estados Unidos, es cierto que nos afecta, pero yo creo que muchos académicos de la sección 230 estarían de acuerdo con que es necesario revisarla, pero probablemente revisarla para continuar ofreciéndole matices, para continuar ofreciendo esta inmunidad que parece ser un mal necesario para que surja Internet, ¿no? Sobre la otra pregunta de abuso de posición de dominio, el abuso de posición de dominio es una forma de afectación a la libre competencia, y para afectar a la libre competencia tú tienes que acreditar un daño, ¿no? Entonces, y tienes que acreditar un efecto exclusorio. Entonces, en el hipotético de una empresa que sube videos a YouTube y de pronto YouTube le da de baja, tendrías que acreditar que YouTube compite de alguna manera con esta empresa, ¿no? Que ha subido sus videos a YouTube. Esto que no se me ocurre cuál podría ser el caso, pero de que hipotéticamente podría ser, sí, vas a tener que acreditar mercado relevante, o sea, todos los pasos de libre competencia. Hay mucha gente que es cierto que está mirando con ojos de libre competencia muchas de las cosas que están pasando aquí. Todavía ninguno de esos casos ha sido bien articulado, y todavía no tenemos decisiones, ¿no? Pero se están poniendo creativos en términos de, por ejemplo, normalmente en un caso de libre competencia, cuando tú miras mercado relevante o miras cuota de mercado, miras ventas, miras inventario, este tipo de cosas. ¿Qué haces con una empresa? ¿Qué haces con Facebook que no tiene inventario? ¿No? No necesariamente tiene ventas, o sea, o sus ventas no necesariamente son una proporción de sus usuarios, ¿no? Entonces están tratando de meter otras cosas como cantidad de usuarios activos, datos personales de los usuarios, capilaridad de su plataforma, ese tipo de cosas, para poder construir estas nuevas teorías de determinar exactamente cuota de mercado. Es bien interesante desde un punto de vista académico, pero creo que todavía no es muy sofisticado para nosotros No hay del Perú. todavía, claro, no hay todavía ningún caso que se pueda Los estudiar casos de libre competencia que están surgiendo ahora sobre mismo esto. no son por moderación de contenidos, Así es, así es. son por fusiones, adquisiciones, ¿no? Como Facebook comprando Instagram, Exacto. ese tipo de cosas, pero todavía no han llegado a este punto. Es una mezcla un poco rara en el que un montón de abogados que nunca conversan entre ellos se van a conocer por primera vez, que son los de libertad de expresión y los de libre competencia. Sí, pareciera que están buscando por dónde atacar, ¿no? Y siguiendo en esta línea, hay dos temitas más que yo quería conversar contigo antes de terminar. Uno, es el relacionado a estos bloqueos o cancelaciones de cuentas por denuncias masivas, ¿no? Hemos visto que en los últimos meses también se está produciendo, o sea, no solo se produce el bloqueo de algún contenido que la red social considera inapropiado. No solo la red social de motu propio cancela algunas cuentas que permanentemente están publicando este tipo de contenido y violando los términos y condiciones, sino que también está sucediendo otro fenómeno que es esto de las hordas de denunciantes, ¿no? Que dicen vamos a atacar esta cuenta que está sucediendo no solo en el Perú, sino en todo el mundo, y miles de usuarios se reúnen para denunciar la cuenta y la red social. Como ve que esto es masivo, lo que hace es suspenderla o eliminarla. ¿Qué opinión te merece este tipo de acciones o por los dos lados, ¿no? Por el lado del comportamiento de las multitudes y por el lado de la red social que reacciona a esta presión
masiva, ¿no? Sí, yo estoy familiarizado con, o sea, he visto ese tipo de llamados, pongámonos todos de acuerdo para denunciar esta cuenta, para denunciar esto, y de la experiencia que tengo conversando con personas que trabajan en estas empresas de redes sociales, en Facebook, en Google, lo que ellos siempre te dicen, y ese es como el discurso que tienen, es que genuinamente el número de denuncias o reportes que reciba un caso o una cuenta o un contenido no es determinante para la decisión de que esta cuenta sea de baja o no. Es decir, algo puede ser dado de baja porque recibió una denuncia y algo bien puede haber recibido, no sé, 10.000 denuncias y no ser dado de baja. Porque en el fondo, quizás, o sea, y esto de acá yo me estoy imaginando, pero quizás lo que el número de denuncias determina es, ayuda es a determinar una prioridad en la atención del caso, ¿no? Que va primero en la cola, al final en la cola, pero al final el caso se meritúa en sus propios términos. Y se meritúa si es que el contenido genuinamente viola alguno de los términos y condiciones o las políticas de uso aceptable de la plataforma, le van a dar de baja. Es cierto que hay algunos casos que han salido en la prensa de personas famosas o personas controvertidas que se han visto víctimas de ese tipo de cosas. La verdad es que es muy difícil hacer un análisis ex post de qué pasó ahí, y eso es un problema también de las plataformas. Las plataformas muy rara vez dan explicaciones, ¿no? Entonces muy rara vez dicen, la verdad es que le hemos dado de baja esta cuenta por este tweet o por este comentario. Simplemente le dan de baja, ¿no? Entonces cuando se analiza, por ejemplo, garantías que las plataformas pueden ofrecer a libre expresión, una de ellas es siempre esta idea de que te den una explicación de qué están haciendo, ¿no? Entonces es muy difícil analizar. Si tú me dices el caso de tal famoso que le dieron de baja la aplicación, ¿será o no será porque mucha gente denunció? Bueno, tenemos por un lado la evidencia de que mucha gente invitó a otras personas a denunciar. Tenemos por otro lado la evidencia de que fue dado de baja el contenido, pero bien pudo haber sido de baja por otras razones o por otras cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, si lo miras desde un punto de vista, o sea, computacional, o sea, de desarrollo de sistemas, la cantidad de veces que un contenido se reporta, o sea, esto no es una máquina tragamonedas que puedes como malograr presionando el botón varias veces, o sea, finalmente son algoritmos bien sofisticados que pueden filtrar ese ruido, o sea, si ven que hay un pico de contenido inorgánico, ¿no? En el fondo, que es como que mucha gente, o comportamiento inorgánico, mucha gente reportando una sola cosa, no necesariamente van a ponerse nerviosos y sudar y darle de baja inmediatamente, ¿no? Eso me parece una visión bastante como simplista de cómo funciona la tecnología y lo que es capaz de hacer la tecnología hoy por hoy, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que en Hiperderecho nosotros hemos estudiado bastante también formas de violencia en línea y también, así como hay coordinación para darle de baja una cuenta, a veces hay coordinación también para atacar personas, ¿no? O sea, no, yo no quiero darle de baja a la cuenta, yo quiero simplemente como exponer tus datos personales o circular esta fotografía o este meme que te hace quedar mal, etcétera. Y claro, eso sí O es, tu dirección. claro, lo que se llama doxear, ¿no? Que es circular Doxing, datos sí. personales de una persona. Ujú. Eso sí puede traer distintas consecuencias legales, ¿no? Yo creo que simplemente ponerse de acuerdo para darle baja a la cuenta de una persona, yo no creo que tenga una consecuencia legal intrínseca, pero si en el ponerte de acuerdo estás difamando a la persona o estás compartiendo su información personal o ese tipo de cosas, ahí sí puede haber una implicancias legales para quienes organicen ese movimiento, ¿no? Y quienes sean parte de él. Doctor, estamos con el tiempo justo, pero no quería dejarte ir sin hacerte esta pregunta, porque yo sé que tú eres un experto en neutralidad de la red. Eh, en las últimas semanas hemos visto no solamente moderación de contenido, bloqueo de cuentas, sino que también hemos visto el caso de por lo menos una aplicación que fue dada de baja en redes sociales, fue dada de baja en las tiendas de aplicaciones más importantes y finalmente fue dada de baja de su proveedor de hosting. Ujú. Eh, y en otro caso que hubo la semana pasada, bueno, no fue un tema de moderación de contenido, fue un tema de que una aplicación empezó a bloquear algunos valores para la transacción en la bolsa. Pero también es eso, ¿no? Pero O sea, finalmente sí, es es más o menos, moderación del comportamiento del claro. usuario. Concentrándonos entonces en el tema de la aplicación bloqueada por su proveedor de hosting. ¿Tú le ves alguna relación con el tema de neutralidad de la red y crees que las reglas que se le aplican a un operador pudieran aplicarse también a los Ujú. proveedores de tecnología para poder estar de otros tipos de tecnología para poder estar en la red?
Normalmente cuando se estudia responsabilidad de intermediarios se establecen las categorías de intermediarios de los que estamos hablando, siempre están incluidos no solamente los intermediarios de almacenamiento de contenidos, como podría ser una red social, sino también los intermediarios de almacenamiento de archivos, de conexión, etcétera. Entonces, genuinamente una empresa de hosting o una empresa que provee nombres de dominio o lo que sea, también son intermediarios y también tienen sus políticas de uso aceptable y también, o sea, se rigen, el análisis legal es parecido, sospecho. Entonces, de que ellos pueden imponer normas de moderación de contenidos y ejecutarlas, sí. En el caso particular de esta aplicación de Parler ha sido bien interesante porque el argumento que Apple le dio a la empresa, no dice que Apple ni siquiera bloqueó la empresa, a la red social. Le dijo, tienes 24 horas para empezar a moderar contenidos. Porque me he dado cuenta, yo me he bajado la aplicación y he visto que esto es un cesspool, he visto que esto es una locura. Entonces, tienes 24 horas para empezar a moderar contenidos, si no, yo le voy a dar de baja tu aplicación. Entonces, es muy interesante porque, mira, toda esta conversación que hemos estado teniendo sobre si es legal o ilegal moderar contenidos, qué derechos se enerva, Apple, que tiene el botón de la tienda de aplicaciones, le dijo, no, flaco, o sea, tú no puedes tener un producto, red social, si es que no tiene moderación de contenidos. Es como si le faltara algo a tu producto. Y eso es lo que Parler terminó negándose a hacer y por eso fue dado de baja un tiempo. Pero bueno, lo mismo le pasó con Amazon Web Services, ¿no? Que le dieron de baja, Amazon consideraba que la actividad que se estaba llevando a cabo a través de esta aplicación no iba con sus términos y condiciones. Y la pregunta sobre si esto se parece o no al debate de neutralidad de red, se parece en términos filosóficos o en términos, digamos, de fondo, pero no se parece en términos de forma, porque el debate de neutralidad de red es este debate sobre qué reglas deberían respetar las empresas que facilitan la conexión a Internet en nuestros hogares, respecto del contenido al que nosotros accedemos, ¿no? Que la posibilidad de que un operador pueda decir, oye, esta página sí, esta página no, o esto sí haz, esto no haz, la razón por la cual esas reglas existen y son exigibles es porque se ha determinado en muchos países que el servicio de acceso a Internet en los hogares o la prohibición de acceso a Internet en los hogares es equivalente a una suerte de servicio público, ¿no? En Perú lo es, en muchos países lo es, en Estados Unidos, si ustedes han seguido el debate de neutralidad de red en Estados Unidos, el debate de neutralidad de red en Estados Unidos ha sido casi exclusivamente sobre cómo clasificar este servicio. Hubo una época en la que tenía estos visos de servicio público, u otra época en la que tuvo los visos de servicio de la información, y cuando pasa a ser un servicio de la información, pasa a ser una cosa privada, 100% privada, como Facebook, como Twitter, como etcétera. Entonces ahí sí pueden hacer lo que quieran. Entonces, en los países en donde es un servicio privado, las reglas de neutralidad de red son más difíciles de imponer o casi no existen. En los países como el nuestro, entonces se le considera un servicio público, tienes esa palanca, ¿no? Entonces, por eso no se parece en la forma, porque en definitiva, ninguna de estas empresas de redes sociales todavía, y a mí me daría mucha curiosidad ver esa argumentación legal, se le puede clasificar como servicio público, se le podría clasificar como un servicio de interés público, como un servicio que por su... Pero eso es parte del argumento. O sea, mucha gente que dice, oye, no me saques de Internet o no me saques de las redes sociales, dice, no, la verdad es que estas empresas han llegado a ocupar un rol tan grande en nuestra sociedad. Exacto, me condenas a muerte si me sacas. Que deberían de... Hoy ya no es simplemente un negocio como la tiendita de Don Pepe. Ahora o sea, genuinamente es como acceder a la salud, como acceder a la educación, etcétera, tiene que estar regulado de manera estricta y tienes que haber un límite de lo permisible o no permisible. Entonces, en ese sentido sí se parece, porque finalmente el debate de neutralidad de red lo que busca es que sea el usuario quien elija a lo que accede, a lo que no accede, los contenidos que usa, las aplicaciones que descarga, etcétera, ¿no? Y más bien en este debate de moderación de contenidos lo que estamos tratando es de una manera muy paternalista, decirle, oye usuario, tú ahora ya no tienes derecho a elegir, ahora quienes van a elegir son las empresas o van a ser, no sé, terceros o lo que sea, ¿no? Ellos te van a cuidar, ellos te van a cuidar. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Finalmente el debate de neutralidad de red es un debate de los 2000 y este debate de moderación de contenidos es un debate que sucede 20 años después, o más o menos, que también yo creo que es una curva del desengaño de la tecnología, ¿no? En los 2000 pensamos que la tecnología era esta cosa maravillosa que iba a llenar nuestra vida de oportunidades, y hoy hay mucha gente que cuando piensa en la tecnología piensa en desinformación, piensa en violencia de género en línea, o sea, generalmente yo creo que la madurez del debate tiene ahora estos rasgos un poco oscuros que hacen que este tipo de conversaciones
no se vean tan descabelladas, ¿no? La posibilidad de que alguien diga, oye, esto está permitido, no está permitido. Es muy loco cómo ha madurado eso y no sé para dónde se irá, ¿no? En definitiva, esta violencia política que hemos visto en otros países está informando muchísimo las decisiones que se tomarán en el futuro para esto. Entonces, Miki, lo que veremos es que este debate continúe y que se vayan pronunciando los argumentos que hemos visto hoy y de repente algunos nuevos, ¿no? Y va a llegar a nuestra región y va a llegar al país tarde o temprano esta conversación. Sí. Bueno, como siempre, un gusto conversar contigo. Aprendemos mucho cada vez que te tenemos como invitado. Y nada, mi aprecio y mi agradecimiento por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, Abel. Encantado siempre que lo quieran. Listo, amigos. Con eso damos por finalizada esta edición de LegalCast y los esperamos para la próxima. Muchas gracias. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.